documentos de archivo que se transfieren de las diferentes áreas o unidades administrativas. El uso de este tipo de documentación es esporádico y van a permanecer ahí hasta su disposición final. ¿Cuál es esta disposición final? Bueno, obviamente, hasta que sean transferidos o al archivo histórico o que se proceda a realizar el proceso de baja documental. Los responsables del archivo de concentración deberán ser nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate. Otra área operativa es el archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del sujeto obligado. En este párrafo, la ley se refiere a que el material, la estructura, el equipamiento está sujeto a la capacidad presupuestal. Esto no quiere decir, no exime a los sujetos obligados de que no cuenten con un archivo histórico. Obviamente, todos los sujetos obligados deberán de instalar su propio archivo histórico. Los documentos que se conservan en el archivo histórico van a ser de conservación permanente y obviamente estos documentos que estén aquí resguardados es porque tienen relevancia para la memoria de la institución o para la memoria local o para la memoria regional o inclusive para la memoria nacional. Todos estos documentos son de carácter público y los responsables del archivo histórico también deberán ser nombrados por el titular del sujeto obligado. Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en áreas afines o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en archivística. Obviamente que cuando una servidora o un servidor público acepta la responsabilidad de alguna de las áreas del sistema institucional, deberá tener cuidado de capacitarse como debe de ser de una forma correcta para que pueda cumplir con sus obligaciones. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos de concentración o históricos comunes en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Deberá identificarse a los responsables de la administración de estos archivos de concentración o históricos comunes. Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podrán habilitar unidades de resguardo del archivo de concentración regional. Los sujetos obligados, para que puedan decir que tienen implementado un correcto sistema institucional de archivos, deberán dar cumplimiento con todas estas obligaciones que les voy a mencionar. Obviamente, estas obligaciones son algunas. La primera, destinar los espacios y los equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos. Deberán establecer y operar el sistema institucional de archivos. Deberán de contar con un área coordinadora de archivos. Deberán elaborar un programa anual de desarrollo archivístico, así como el informe anual de cumplimiento. Deberán de implementar un sistema automatizado para la gestión documental y administración de sus archivos. Obviamente, este sistema automatizado deberá estar plasmado en el programa anual de desarrollo archivístico. Deberán de contar con los instrumentos de control y consulta archivísticos, mismos que deberán estar publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Deberán de conformar un grupo interdisciplinario de archivos, así como obtener su inscripción en el Registro Nacional de Archivos. La responsabilidad del buen funcionamiento del sistema institucional recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado. Una de las atribuciones más importantes del Archivo General del Estado es vigilar el cumplimiento de la normatividad archivística. Es por ello que se solicita la evidencia de que los sujetos obligados estén dando cumplimiento a todas estas obligaciones. Por último, quiero comentarles que los integrantes del área coordinadora de archivos deberán mantener constante comunicación con el personal del Archivo General del Estado para que podamos guiarlos y puedan dar cumplimiento a todas estas obligaciones, a toda esta normatividad que en materia de archivos se debe de dar cumplimiento. Les dejo en esta lámina los datos de contacto para que en caso de alguna duda podamos tener comunicación y quiero agradecer su atención. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego.